Hola chicos, ¿cómo están? Nos hemos vuelto a encontrar. El día de hoy seguiremos realizando nuestro curso de religión. ¿Sabes? Hemos estado investigando mucho acerca de nuestro libro, súper libro y maravilloso, la Biblia. Y en él habíamos encontrado muchos relatos. Habíamos contado ya diversas parábolas. Sin embargo, hoy te voy a contar una historia fantástica que encontramos en la Biblia. Es una historia de una persona muy valiente. ¿Has visto alguna vez a un gigante? Te cuento que esta persona se enfrentó a un gigante. ¿Lo habrá derrotado? ¿Qué te parece si empezamos a escuchar la historia? Pero primero, vamos a escuchar nuestra competencia y propósito para el día de hoy. En nuestro curso de religión vamos a desarrollar la competencia Construye su identidad como persona humana, amada por Dios, digna, libre y trascendente, comprendiendo la doctrina de su propia religión, abierto al diálogo con las que le son cercanas. Nuestro propósito para hoy será: conoce y valora las enseñanzas de la historia de David y Goliat. ¡Excelente, chicos! Ya escuchamos nuestro propósito y tendrás alguna idea de lo que vamos a hablar el día de hoy. Pero antes de empezar con nuestro relato, tenemos que decirle a la señora Bulla que se vaya y que solo se quede el señor Silencio. Así podremos entretenernos y divertirnos mucho con nuestra historia. ¿Listo? Vamos a cantar la canción que ya conocemos. Muy bien, entonces empezamos. 1, 2 y 3. Bulla, bulla, te tienes que ir. Bulla, bulla, te debes marchar. En silencio quedaremos para escuchar. Bulla, bulla, te tienes que ir. Bulla, bulla, te debes marchar. En silencio quedaremos para escuchar. ¡Ah! ¡Excelente! Ya estamos en silencio. Ponte cómodo para disfrutar nuestra super historia. Estamos listos, chicos. El día de hoy vamos a escuchar la historia David y Goliat, la cual se encuentra en la primera parte de nuestro super libro, la Biblia, llamada el Antiguo Testamento. Sí, aquí conoceremos a un joven que se llama David. Él vive en el pueblo de Belén y es el menor de 8 hermanos. Será el futuro rey de Israel. Para lograrlo, tiene un plan trazado por Dios. Así que vamos a escuchar juntos su historia. Hace mucho tiempo, Dios envió a su profeta Samuel en busca del futuro rey de los judíos. Samuel se encontraba en el desierto yendo a buscarlo y escuchó la voz de Dios, que le dijo: Samuel, ve al pueblo de Belén, a la casa de Josué. Ahí encontrarás al futuro rey de los judíos. Samuel escuchó este llamado de Dios y fue en busca de esta persona. Él imaginó cómo podría ser. ¿Cómo podré reconocerlo? Tenía algunas ideas de cómo hacerlo. Sin embargo, tenía mucha fe y confianza en Dios. Así que siguió su camino y su búsqueda. Samuel llegó a la casa de Josué y le contó el mensaje de Dios. Josué se emocionó mucho y mandó llamar a todos sus hijos. Le había contado Josué a Samuel que tenía 8 hijos. Los hijos llegaron e ingresaron a la casa. Entonces Samuel pensó: ¿cuál de ellos podría ser el futuro rey de los judíos? No eran tan apropiados. Sin embargo, en ese momento escuchó el mensaje de Dios nuevamente. Le dijo: Samuel, no te fijes solamente en la apariencia física. Por favor, observa el interior, cómo es su corazón. Y entonces Samuel se dio cuenta que solamente habían 7 hijos. Y le dijo:
a Josué: Josué, me dijiste que tenías 8 hijos. Aquí solamente veo 7. Josué le respondió que el 8º hijo se encontraba con las ovejas. Era el más joven y el más pequeñín. Entonces Samuel dijo: ¿será acaso él el futuro rey de los judíos? Sintió en su corazón que era así. Así que fue a darle el alcance para conversar con el 8º hijo, el más pequeñín. Y es así como Samuel fue a dar el alcance a David y le preguntó: muchacho, ¿cómo te llamas? Él respondió: me llamo David. Samuel le contó: Dios me ha dicho que en algún momento serás el rey de los judíos. David se quedó emocionado y dijo: Dios es mi amigo, Él me ha ayudado a salvar a mis ovejas. Y fue así como Samuel se despidió y le dijo: nos veremos muy pronto. Espero que puedas salvar a todo nuestro pueblo judío. Y así fue. Y fue así como, llegado el tiempo, los 3 hermanos mayores de David tenían que ir a luchar y estar en combate con los filisteos para defender al pueblo de Israel. David observó que sus hermanos iban a ir a la guerra y le dijo a su padre: Padre, yo también quiero ir a pelear por el pueblo de Israel. Déjame ir con mis hermanos, por favor. Sus hermanos lo observaron y su padre también. Entonces su padre le dijo: no, David, aún eres muy pequeño, no puedes ir a luchar en el combate. Los hermanos de David se rieron de él porque le dijeron: ¿cómo podrás ir a pelear si eres muy pequeñín? David les dijo: seré pequeñín, pero soy muy valiente. Les contó que la vez pasada había derrotado a un león, que había capturado a su oveja más pequeña. Con ayuda de su honda y una piedra, lo había logrado alejar. Y así el león liberó a la oveja y la salvó. Sus hermanos le dijeron: oh, David, no creyeron mucho en sus palabras. Entonces, igual siguieron su camino. Y su padre le dijo: todavía te falta crecer un poco para que puedas ir a pelear. David se despidió de sus hermanos junto con toda su familia y los vio marcharse. Le dijo a su padre: Padre, en algún momento yo también defenderé al pueblo de Israel. Y es así como en combate se encontraron los 2 ejércitos, el ejército de los filisteos y el ejército de Israel. Ambos ejércitos eran muy valientes. Sin embargo, los filisteos contaban con una persona a la cual le llamaban gigante. Era una persona muy alta, casi de 3 metros, y era muy fuerte. Incluso tenía un soldado, el cual le cargaba el escudo. El ejército de Israel, al ver a este gigante, empezó a tener miedo y no quiso enfrentarse a él. El gigante se llamaba Goliat y todos los días iba a burlarse del ejército de Israel y decía: escojan a un hombre de su ejército para que me derrote. Si logra hacerlo, todos mis soldados serán sus sirvientes. Pero si yo lo derroto, ustedes serán sirvientes míos. Así lo hacía, decía ese grito cada mañana durante 40 días. En todo ese tiempo, ningún soldado del ejército de Israel se atrevió a enfrentar a Goliat. ¡Oh! ¿Y qué pasará luego, chicos? ¿Quién ganará esta batalla? ¿Será el pueblo y ejército de los filisteos o el ejército de Israel? Vamos a ver qué sigue en nuestra historia. Incluso los hermanos de David
que habían ido al ejército pensaron que no podrían enfrentarse al gigante. En ese tiempo, el rey de Israel se llamaba Saúl y había dicho que aquel que pueda derrotar a Goliat le dejaría casarse con su hija, la princesa. Aunque esta recompensa era muy buena, ningún hombre se atrevía a desafiar y pelear contra Goliat. ¿Y qué pasaba con nuestro amigo David en ese momento? David se encontraba en su pueblo junto a su padre y continuaba pastando sus ovejas. Cierto día se apareció un gran oso, queriéndose llevar a una de sus ovejas. David se dio cuenta enseguida, agarró su honda y con una piedra y ¡pum!, derrotó al oso gigante. Es así como su padre vio lo que había sucedido y le dijo: David, ese fue un buen tiro, derrotaste al oso. Muy bien. David le dijo: Padre, ¿entonces ya me dejarás ir a luchar junto al ejército de Israel? Su padre le dijo: No, hijo, todavía no. Eres muy joven y no te querrán como soldado. Pero te voy a dar una misión. Lleva este alimento a tus 3 hermanos mayores que se encuentran en la batalla. Y luego retorna rápido para saber noticias de ellos. Y así fue. David cogió los alimentos que le dio su padre y fue en busca de sus hermanos. Y es así como después de un largo camino, David llegó hacia donde estaba el lugar de combate. Se encontró con una escena. Vio al gigante Goliat diciendo: ¿Quién se enfrentará a mí el día de hoy? Nadie le respondía. Goliat dijo: ¿Acaso ninguno del ejército de Israel es valiente? David se quedó pensando en por qué diría eso el gigante y por qué nadie luchaba contra él. De pronto, el ejército de Israel salió corriendo y en ese momento se encontró con sus hermanos y les preguntó por qué no enfrentan al gigante Goliat. Ellos le dijeron que tenían mucho miedo, pues era muy grande y no habría forma de derrotarlo. David se seguía preguntando el por qué nadie enfrentaba a Goliat. Le dijo a sus hermanos: Hermanos, ustedes deben enfrentar a Goliat. Sus hermanos le dijeron que no, porque era muy peligroso. David entonces dijo: Yo enfrentaré a Goliat. Avísenle al rey Saúl. Todos empezaron a reír del pobre David. Y David dijo: Yo soy muy valiente. Además, nuestro Dios es más poderoso que Goliat. Él me ayudará a derrotarlo. Y así fue. Uno de los soldados fue a mencionarle al rey Saúl que había una persona que sí quería enfrentarse a Goliat, pero que solamente era un pastor, no era un soldado. El rey Saúl se preguntaba quién podría ser este jovencito que no le tenía miedo a Goliat y mandó llamarlo. Y es así como David llegó hasta donde estaba el rey Saúl. El rey Saúl lo observó y vio que era solo un niño y le dijo: Pero niño, ¿en verdad deseas enfrentarte al gigante Goliat? No tienes la estatura adecuada y tampoco la fuerza, y no has sido entrenado para la batalla. David le dijo: Señor, su majestad, Dios me ayudó a salvar a mi oveja. Él también me protegerá contra el gigante Goliat y me hará ganar. Soy valiente porque siempre estoy con Dios. El rey Saúl, al escuchar estas palabras, decidió aceptar y dijo que deje a este niño ir a enfrentar al gigante Goliat. ¡Ah! ¿Qué pasará, chicos?
¿David logrará derrotar a Goliat? Vamos a verlo juntos. Y decidido entonces de que David iría a enfrentar al gigante Goliat, el rey Saúl mandó a sus soldados a traer su armadura y su espada. Así David iría más protegido al combate. David no podía sostener bien la espada del rey, era muy pesada para él, al igual que su armadura. Les dijo: no necesito esta armadura. La única armadura que necesito es mi fe y confianza en Dios. Él me ayudará a derrotar al gigante Goliat y me salvará y me protegerá. Luego, David fue al río a escoger algunas piedras adecuadas para utilizar con su honda. En ese momento, David se puso a orar y le pidió a Dios que le ayude a derrotar al gigante Goliat y que lo protegiera. Y así fue. David llegó hacia el lugar del combate y empezó a llamar a Goliat. Y fue así. David empezó a llamar a Goliat. ¡Goliat, Goliat! ¡He venido a enfrentarte! Goliat salió a enfrentar a David. Cuando lo vio, le dijo: ¿tú, niño, me vas a enfrentar con tu honda y piedras? Empezó a burlarse de él. David le dijo: tú te enfrentarás con tu espada y tu armadura y tu escudo hacia mí, pero yo pelearé contigo con el favor de Dios y te derrotaremos. Y es así como David empezó a usar su honda y le arrojó una piedra a Goliat, la cual cayó en medio de la cabeza e hizo que Goliat se desplomara hacia el suelo y cayera muerto. Es así como David, puesta su confianza en Dios, derrotó al gigante Goliat. El ejército de Israel estuvo muy contento y fue a capturar al ejército filisteo. Luego, el rey Saúl mandó a llamar a David y le agradeció por ser tan valiente y ayudar en la batalla. David tenía muchas aventuras preparadas y encomendadas por Dios. Esta fue una de sus primeras aventuras. David posteriormente se convirtió en un gran rey, el cual siempre iba de la mano con Dios. Y así, chicos, termina la historia de este niño, David, que se convirtió en rey de Israel, siempre teniendo fe, confianza y valentía, pues estaba junto a Dios. ¡Wow, chicos! ¡Qué genial que fue la historia de David y Goliat!, ¿verdad? David era muy valiente. Tenía mucha confianza en nuestro Padre Dios. Ahora vamos a escuchar con atención la actividad que realizaremos hoy. Para nuestra actividad necesitarás algunos materiales. Por ejemplo, papelería, la que tengas en casa, papel bond, papel reciclado, papel craft. Muy bien. Además necesitarás tu lápiz. Importante. Luego, también utilizarás diversos materiales para que puedas pintar. Pueden ser plumones, crayolas, colores, lo que tengas en casa. ¿Listo? Además, utilizaremos diversos materiales para colocar al borde de nuestro dibujo, al borde de nuestra hoja. Por ejemplo, puede ser bolitas de plastilina, lentejuelas, fideos, semillas, lo que puedas tener en casa, hasta bolitas de papel crepé. Entonces, en nuestra pieza de papel dibujaremos una situación en la cual eres muy valiente. De repente aprendiendo a realizar alguna actividad, de repente estando en casa, realizando algo o estando en un momento en el cual demostraste tu valentía. Muy bien, luego de realizar tu dibujo, lo vas a decorar utilizando tus plumones, crayolas y por último, decorarás el borde de todo tu dibujo.
ubicarás un lugar especial en casa para colgarlo, para colocarlo. Recuerda consultar antes con mami y papi y así recordarás que siempre podemos ser valientes, así como David, teniendo nuestra fe y confianza en Dios. Cuando hayas terminado, le tomarás una fotografía y se la enviarás a tu tutora vía Cianet. Chicos y chicas, me ha encantado pasar este tiempo con todos ustedes. Nos volveremos a encontrar muy pronto. ¡Chao, chao!